El viento sopla desde el norte y con él llega una tormenta que no trae solo polvo, sino fuego. Un resplandor intenso, envuelto en nubes densas, atraviesa el cielo de Babilonia. El sonido es ensordecedor y hasta el aire parece arder. La multitud de exiliados se encoge, sin entender lo que ve, mientras un hombre cae de rodillas ante lo invisible. Su nombre es Ezequiel. Nadie más lo percibe, pero el cielo se ha abierto. Lo imposible está a punto de suceder. Jerusalén había caído. El templo estaba en ruinas. Las canciones de alabanza habían sido reemplazadas por los gritos de los cautivos. Todo parecía perdido. Pero en ese mismo instante, lejos de la ciudad destruida, Dios eligió hablar, y no en el monte, ni en el templo, sino en el exilio, entre los escombros de la esperanza. Lo que Ezequiel vio aquella noche no fue un sueño ni un delirio. Era el mismo trono de Dios moviéndose entre los hombres. Era lo imposible tomando forma ante un pueblo que creía que todo había terminado. Él sería testigo de algo que cambiaría para siempre la manera en que los hombres verían lo sagrado. Y es ahí donde el misterio comienza. Porque lo que él vio no era de este mundo. El camino hacia Babilonia era largo y silencioso. El pueblo marchaba sin cantar, sin mirar atrás. Entre ellos caminaba un joven de mirada firme, hijo de sacerdotes, pero ahora sin templo al cual servir. Su nombre era Ezequiel, su herencia era la fe, su destino, aún desconocido. Las puertas de Jerusalén habían sido derribadas, el oro saqueado y el altar profanado. Muchos creían que Dios se había callado, que el pacto se había roto para siempre. Debajo de ellos había ruedas que se cruzaban dentro de otras ruedas, y éstas se movían en todas direcciones sin girar jamás. El sonido que producían era como el de un trueno. Sobre ellas, Ezequiel vio algo que ningún hombre había visto antes. Un firmamento transparente, brillante como el cristal, y encima de él, un trono hecho de zafiro. Sentado en ese trono, había una figura semejante a la de un hombre, rodeada por una luz que contenía todos los colores del arco iris. Era la gloria del Dios de Israel, manifestándose en medio del exilio. Aquel que el pueblo creía lejano estaba allí, más cerca que nunca, descendiendo entre los cautivos para recordarles que la presencia de Dios no depende de muros ni de templos. Ezequiel cayó rostro en tierra, no por miedo, sino porque el alma humana no puede soportar tanta santidad. Y entonces, en medio de aquel silencio sagrado, la voz habló por primera vez. El fuego se detuvo, el viento cesó, pero el silencio que siguió fue aún más sobrecogedor. El aire parecía vibrar con una presencia invisible. No había pasos, ni murmullos, solo el corazón de Ezequiel golpeando con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Fue en ese instante cuando la voz habló. No era una voz humana. No venía del cielo ni de la tierra. Era como si el propio aire hablara, como si cada partícula de polvo llevara la autoridad del Creador. «Hijo del hombre», dijo, y solo esas palabras bastaron para romper todo lo que Ezequiel creía saber sobre sí mismo. Entendió que no estaba ante una visión común. Era un llamado. Dios no lo buscaba para consolarlo, sino para confrontarlo. Ezequiel no sería enviado a un pueblo extranjero, sino a su propio pueblo, hombres de corazón endurecido, ciegos ante su propia ruina. El Señor le mostró un rollo, un pergamino cubierto de palabras por dentro y por fuera. Estaba lleno de lamentos, de llanto y de juicios. Pero, en lugar de ordenarle que lo leyera, Dios le dijo algo que ningún hombre esperaría oír. «Come este libro». Ezequiel obedeció. El pergamino parecía fuego en sus manos, pero cuando tocó su boca, tuvo sabor a miel. Era dulce y amargo al mismo tiempo. Dulce porque era la palabra viva, amargo porque traía el peso del juicio. Aquella experiencia marcaría su destino para siempre. Cuando se levantó, ya no era el mismo hombre. El exiliado había desaparecido. Frente al río Quebar, ahora estaba un profeta. Un mensajero de palabras que ardían como brasas. Había sido apartado, no para agradar, sino para despertar a un pueblo dormido por la idolatría. Pero había algo que Ezequiel aún no comprendía. Lo que había visto era solo el comienzo.
Aquella voz lo llevaría a lugares donde la frontera entre el mundo visible y el invisible se volvería casi imperceptible, y lo que estaba por venir cambiaría para siempre el destino de Israel. Era de noche en el exilio, y el viento que soplaba sobre el campamento de los deportados traía el olor distante de las cenizas de Jerusalén. Ezequiel intentaba dormir, pero el sueño no llegaba fácilmente desde el día en que oyó la voz. Fue entonces cuando algo invisible lo tomó. Una fuerza lo arrancó del suelo, lo suspendió entre el cielo y la tierra, y lo transportó lejos de allí, hasta la ciudad que creía no volver a ver jamás, Jerusalén. Pero no la misma que recordaba. El templo seguía en pie, aunque el aire estaba pesado, como si la santidad misma hubiera sido arrancada del lugar. El profeta sintió su corazón oprimido. Dentro del santuario, donde antes había cantos e incienso, ahora veía sombras. Hombres vestidos con ropas sacerdotales realizaban rituales frente a imágenes talladas en las paredes. Criaturas extrañas, mitad hombre, mitad bestia. Ezequiel observaba y apenas podía respirar. Era el templo de Dios, pero se había convertido en un laberinto de idolatría. Mujeres lloraban al dios Tamuz, y sacerdotes se inclinaban ante el sol naciente, dando la espalda al altar del Señor. Cada gesto era una ofensa, cada oración un insulto. Y en ese instante, comprendió, la mayor ruina de Jerusalén no estaba en sus murallas caídas, sino en el corazón del pueblo que la habitaba. Una presencia sagrada llenó el lugar, y el profeta sintió que sus huesos temblaban. La gloria de Dios, que un día habitó entre los querubines, comenzó a moverse. Lentamente, majestuosa y silenciosa, se elevó del propiciatorio y flotó hacia la entrada del templo. El resplandor era insoportable. Ezequiel cayó rostro en tierra, llorando, porque sabía lo que aquello significaba. Dios se estaba yendo. Los ángeles que custodiaban la presencia se levantaron junto con la nube de fuego, y una tristeza indescriptible llenó el cielo. El sonido que Ezequiel oyó no fue de ira, sino de lamento. El Creador abandonaba el templo que el pueblo había profanado. Era el fin de una era. La ciudad santa, antes trono de la presencia divina, se convertía en solo piedra y polvo. Ezequiel quiso gritar, pero ninguna palabra salió. Vio el esplendor elevarse por encima de la ciudad, cruzar el monte de los olivos y desaparecer. El silencio que quedó era más pesado que el sonido de las trompetas de guerra. La gloria de Dios había dejado Jerusalén. En ese momento, el profeta entendió algo que pocos habían comprendido. El verdadero exilio no era geográfico, sino espiritual. El pueblo había sido llevado a Babilonia, pero Dios fue el primero en partir. Y la visión de Ezequiel no era solo una advertencia, sino un espejo de lo que sucede cada vez que el corazón humano reemplaza lo sagrado por el orgullo. El silencio del exilio era denso, casi vivo. Había noches en las que el viento parecía susurrar los lamentos de Jerusalén. Nadie hablaba de esperanza. Los príncipes, ahora esclavos, caminaban con la cabeza baja, y los sacerdotes ya no se atrevían a levantar los ojos al cielo. Fue en ese escenario de desesperanza que Ezequiel volvió a oír la voz. Una voz que no venía de la tierra, sino de lo alto. Hijo del hombre, te he puesto como centinela sobre la casa de Israel. Aquellas palabras resonaron dentro de él como truenos en un valle vacío. Centinela, vigía, un hombre colocado en el muro para ver lo que nadie más veía, para oír lo que nadie más quería oír. Su deber era advertir, aunque nadie escuchara. Su misión era alertar, aunque el pueblo se burlara de él. Dios lo advirtió. Si yo digo al impío que morirá, y tú no lo adviertes, su sangre demandaré de ti. Ezequiel sintió el peso de esas palabras. Ya no era solo portador de un mensaje, sino guardián de vidas. El destino de muchos estaba ligado a su obediencia. El silencio, ahora, sería pecado. El miedo, una traición. Los días siguientes estuvieron llenos de visiones extrañas y actos simbólicos. El profeta fue instruido a recostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días y luego sobre el derecho por 40. Cada día representaba un año de pecado de Israel y de Judá. No podía moverse, no podía hablar. Se alimentaba de pan cocido sobre brasas, símbolo de lo que estaba por venir. Mientras el pueblo se reía de él, pensando que había perdido la razón,
Ezequiel sabía que estaba viviendo el dolor de toda una nación. Su cuerpo se había convertido en el retrato del castigo de Dios. Llevaba en su propia carne el peso de la desobediencia colectiva. Cada gesto suyo era una advertencia, cada palabra, una sentencia. En una de sus visiones, vio ángeles con espadas desenvainadas caminando por la ciudad, marcando con un sello a los que aún lloraban por el pecado. Los demás eran entregados al juicio. La escena era aterradora. Calles cubiertas de sangre, casas en llamas y el sonido distante de trompetas celestiales anunciando el fin. El profeta cayó de rodillas y clamó: «Señor Dios, ¿destruirás todo el resto de Israel?». Pero la respuesta fue solo silencio y fuego. Ezequiel comprendió que ser centinela no significaba salvar a todos, sino decir la verdad, aunque nadie quisiera oírla. La justicia divina no podía esperar más. Y por primera vez, el profeta entendió que el juicio de Dios no era solo destrucción, sino también misericordia. Porque a veces, algo debe terminar para que lo nuevo pueda nacer. La noche era densa, el aire seco. El profeta caminaba en silencio cuando algo sobrenatural lo envolvió. Una fuerza invisible lo tomó y lo transportó a un lugar desolado. Al abrir los ojos, Ezequiel se encontró en medio de un valle sin fin. No había árboles, ni viento, ni canto de aves. Solo silencio y muerte. Delante de él, el suelo estaba cubierto de huesos, blancos, quebrados, esparcidos como si una guerra antigua hubiera dejado allí el rastro de un ejército olvidado. El profeta caminaba lentamente, sintiendo el peso de cada paso. Los huesos se extendían hasta el horizonte, como un mar de restos humanos. Era una imagen imposible de olvidar. Entonces, la voz del Eterno volvió a resonar: «Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Ezequiel no respondió con duda, sino con reverencia: «Señor Dios, tú lo sabes». La pregunta parecía simple, pero el silencio que siguió revelaba algo mucho mayor, un mensaje que trascendía el tiempo. La orden llegó con poder. «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor». El profeta respiró hondo, y su voz resonó por todo el valle. De repente, un sonido comenzó a crecer. Primero un chasquido, luego un estruendo. Los huesos empezaron a moverse. Ezequiel vio costillas uniéndose, cráneos encajándose, vértebras levantándose del polvo. El sonido crecía, como una tormenta subterránea. Los huesos se convertían en esqueletos. Los esqueletos ganaban nervios, músculos y piel. En instantes, el valle estaba lleno de cuerpos, miles de ellos, de pie, inmóviles, con los ojos vacíos. Era una multitud que había recuperado su forma humana, pero aún sin vida. Entonces, la voz habló otra vez: «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al aliento: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Ezequiel levantó las manos y clamó. El viento sopló, el polvo se levantó, el espíritu entró en ellos. Y donde antes había muerte, ahora había vida. Una multitud viva, respirando, erguida ante el profeta como un ejército restaurado. La voz divina habló una vez más, ahora con ternura. «Estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Pero yo abriré vuestras tumbas y os traeré de vuelta a la tierra, y sabréis que yo soy el Señor». Ezequiel cayó de rodillas, entre lágrimas. Había visto lo imposible suceder. La esperanza había resurgido entre las ruinas. Cuando el viento cesó y el valle volvió al silencio, Ezequiel permanecía de rodillas. Lo que antes fue un campo de huesos ahora era una multitud viva. Pero él sabía, aquella visión no era solo sobre Israel. Era sobre todos los que alguna vez habían perdido la esperanza. Dios hablaba a través de lo imposible. Esa noche, el Señor volvió a hablar: «Hijo de hombre, yo mismo traeré a mi pueblo de regreso. Derramaré sobre ellos aguas puras y quitaré el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne». Ezequiel entendió que Dios no reconstruiría solo muros, sino corazones. La presencia divina ya no habitaría en templos, sino dentro de las personas. Vio el futuro. Un pueblo regresando a su tierra,
ruinas transformándose en jardines, y un nuevo templo, erigido no de piedra sino de promesas. La gloria que había partido volvía a resplandecer. Era el comienzo de algo eterno. Ezequiel lloró en silencio. Aquel Dios que juzgaba era el mismo que sanaba. El valle de la muerte se había convertido en el valle de la esperanza. Ezequiel creía haber visto todo lo que los ojos humanos podían soportar. Había presenciado la gloria de Dios abandonar el templo, el juicio caer sobre Jerusalén y hasta huesos secos volver a la vida. Pero entonces algo sucedió. El Espíritu del Señor lo llevó nuevamente, no al desierto, sino a una montaña muy alta, frente a una ciudad que resplandecía como el oro bajo el sol naciente. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todo estaba en silencio, excepto por el suave sonido de una brisa que no venía de la tierra. Delante de él lo esperaba un ángel. Su semblante era como fuego, y en sus manos sostenía una vara de medir. Ezequiel comprendió que no se trataba de un simple mensajero, sino de un arquitecto divino, encargado de mostrarle algo que superaba toda comprensión humana. El hombre hablaba poco, solo lo guiaba, midiendo cada puerta, cada patio, cada muro. Y cuanto más avanzaban, más Ezequiel percibía que no estaba observando simples estructuras, sino una revelación. El templo era majestuoso, pero distinto al antiguo. No había humo de sacrificios ni el sonido de animales siendo ofrecidos. Todo el ambiente parecía vivo. Cada medida, cada detalle, reflejaba perfección y pureza. Ezequiel entendió que no se trataba de una reconstrucción terrenal, sino de una visión celestial. Una promesa de lo que Dios aún haría. Un santuario eterno, no hecho por manos humanas. Mientras caminaba entre las puertas, algo llamó su atención. Debajo del altar comenzaba a brotar un hilo de agua. Al principio, parecía insignificante, apenas una gota deslizándose sobre el suelo de piedra. Pero a medida que fluía, se convertía en un arroyo, luego en un río, hasta que sus aguas se volvieron demasiado profundas para cruzar. El ángel miró a Ezequiel y dijo: «Hijo de hombre, ¿has visto esto? Aquel río seguía hacia el oriente, hacia el desierto, hasta llegar al mar muerto, el lugar donde nada vive. Pero al tocar sus aguas, algo imposible ocurrió. El mar muerto cobró vida. Donde antes había sal y muerte, ahora había abundancia. Peces, árboles, raíces. Todo florecía nuevamente. Las orillas se cubrieron de vegetación y de frutos. Ezequiel cayó de rodillas. El mismo Dios que le había mostrado la destrucción, ahora le mostraba la restauración. Comprendió que aquel río no era solo agua, sino el Espíritu de Dios fluyendo desde su presencia, llevando vida donde había ruina, esperanza donde solo quedaban cenizas. El templo representaba el corazón restaurado de un pueblo que volvería a vivir. El río era el símbolo de la promesa eterna. Donde Dios habita, la vida siempre vuelve a nacer. Entonces el ángel habló con voz suave, pero firme: «Por donde este río pase, todo vivirá». Ezequiel miró a su alrededor y vio árboles frutales que nunca se marchitaban, cuyas hojas servían de sanidad para las naciones. Aquel lugar no era solo una visión, sino una profecía del futuro, el retrato de la nueva alianza que Dios haría con la humanidad. La escena comenzó a desvanecerse lentamente, y Ezequiel entendió que cada detalle era un mensaje. El río, el templo, la vida restaurada, todo apuntaba a algo mayor, el regreso definitivo de la presencia divina. Sintió las lágrimas correr por su rostro, porque ahora comprendía. El mismo Dios que había juzgado el pecado también había prometido habitar nuevamente entre su pueblo, no en templos de piedra, sino en corazones que lo buscaran de verdad. El viento sopló sobre el rostro de Ezequiel, trayendo una sensación que no experimentaba desde su juventud: paz. No era el final de una visión, sino el comienzo de algo eterno. Frente a él, la ciudad resplandecía como si el mismo cielo hubiera descendido a la tierra. Y en su centro, el templo que había visto en sueños brillaba con una luz que no provenía ni del sol ni de las estrellas. Era la presencia de Dios, viva, palpitante, imposible de contener. El ángel, aún a su lado, señaló el horizonte y dijo: «El nombre de esta ciudad será: El Señor está allí». Estas palabras quedaron grabadas para siempre en el alma del profeta. No era solo una promesa para Israel, era una revelación para toda la humanidad.
Un recordatorio de que, incluso cuando el pueblo se pierde, incluso cuando el corazón se endurece, Dios nunca deja de desear habitar entre los suyos. Ezequiel cerró los ojos y vio, en su mente, todas las escenas que había presenciado: el exilio, el llanto, la ruina, la idolatría, el juicio. Pero ahora, ante todo eso, lo que quedaba era redención. Comprendió que la gloria de Dios, la misma que un día se había apartado del templo, había regresado, y esta vez, para nunca más irse. El silencio que siguió no era vacío, era reverencia. El profeta entendió que el plan divino siempre fue más grande que la destrucción, que cada lágrima derramada, cada ruina levantada del suelo, formaba parte de un propósito de restauración que ningún imperio, rey o pecado podría detener. Aquel templo no estaba hecho de piedras, sino de promesas. No estaba rodeado por muros, sino por fe. Y la presencia que moraba en él no se limitaría a una generación, sino que se extendería hasta el fin de los tiempos, alcanzando cada corazón dispuesto a ser morada de Dios. El profeta cayó de rodillas y, con lágrimas en los ojos, murmuró: «El Señor está aquí, ya no solo en Jerusalén, ni únicamente entre un pueblo escogido, sino en todo aquel que todavía cree, incluso cuando todo parece perdido, porque la gloria que un día partió, ahora habita entre nosotros y dentro de nosotros». Y ese es el mensaje que atraviesa los siglos. El mismo Dios que habló con Ezequiel en el exilio sigue hablando hoy. El mismo río que restauró el desierto puede fluir dentro de ti. No hay distancia, ni pecado, ni dolor que pueda impedir la presencia de aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así seguirás recibiendo contenidos que profundizarán tu fe y despertarán aún más tu visión espiritual. Y si deseas ir más allá, en la descripción de este video encontrarás una guía especial sobre curiosidades e historias bíblicas. Puede ayudarte a profundizar en detalles poco conocidos de la palabra de Dios, revelaciones que pueden transformar tu manera de ver la Biblia. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, que ya está apareciendo en tu pantalla ahora mismo.